nosotros vamos a partir de la función correspondiente a la potencia. Ponemos aquí f de x igual un x elevada a la n. Su derivada, por fórmula, sabemos que es igual a un n por x elevada a la n menos 1. Y ahora, como les dije, vamos a partir de lo que es la definición. Esta expresión es la definición de límite. Si no lo conocías, ahí está. Ahora, nosotros sabemos que la función a la cual vamos a aplicar esta definición sería así. Ponemos si f de x viene a ser igual a x elevada a la n. ¿Qué va a pasar con esta definición? Al aplicarlo, tendría lo siguiente. Ponemos aquí nuevamente el límite. Pongo variación de x tiende a 0. Y nosotros sabemos que aquí como argumento en la función f de x igual a x a la n, el argumento es x. Por lo tanto, al elevarlo me quedaría x elevado a la n. Si aquí como argumento tengo x más variación de x, al aplicarle la potencia, ¿cómo me quedaría? El argumento lo elevo a la n. Entonces, esta expresión que está aquí, x más variación de x, lo elevo a la n. Ahí está. Estoy aplicando esta función que estoy teniendo aquí, a la potencia. Pongo menos el f de x, pongamos aquí que es x elevado a la n. Ahí está. Todo sobre variación de x. Ahora nosotros observamos aquí en esta expresión, en este límite, que hay un binomio elevado a un número, ¿correcto? Lo que vamos a aplicar aquí es la fórmula de binomio de Newton. Si no lo conoces, lo vamos a escribir aquí para que lo puedas observar, y es justamente lo que vamos a aplicar aquí. El binomio de Newton nos dice lo siguiente. Ponemos un a, el primer término, más el segundo término, elevado a un número, va a ser igual a la sumatoria, como por último término tendremos el n, y un k igual a 0. ¿De quién? ¿Cuál viene a ser el argumento de esta sumatoria? Ponemos la combinatoria de n, aquí ponemos el k, después voy a explicar la combinatoria, su fórmula correspondiente también, y ponemos un a, n menos k, el primer término, n elevado a la n menos k, multiplicado por el b elevado a la k. Esta expresión es el binomio de Newton, su fórmula correspondiente, ¿ya? Listo. Vamos a aplicarlo ahora en esta expresión que tenemos aquí. Y decimos, el primer término y el segundo término son x más variación de x. Solamente tendríamos que reemplazar aquí en la fórmula. Ponemos sumatoria. Seguimos con los mismos términos n y k. Ya son valores auxiliares nada más de la sumatoria. Ponemos la combinatoria n y aquí el k. Y ponemos el primer término. Viene a ser el x elevado a la n menos k. Multiplicado por variación de x elevado a la k. Ponemos menos x elevado a la n. Ahora hay que tener en cuenta aquí que este x a la n está muy aparte a la sumatoria. Es decir, que el argumento de la sumatoria solamente es esto que estoy señalando aquí. Hasta variación de x elevado a la k. Esto es muy aparte. Ponemos todo sobre variación de x. Ahora, como siguiente paso vamos a desglosar toda esta sumatoria término a término. Lo correspondiente a una sumatoria, pues no es una suma de términos. El primer término obviamente viene a ser k igual a 0 hasta un valor n. Recuerden el concepto de la sumatoria. Y ponemos combinatoria. K igual a 0, ponemos el 0, el n, y tendríamos x elevada a la n menos 0 por variación de x elevada a la 0. Estamos reemplazando aquí en esta sumatoria, ¿ya? Ponemos más, siguiente combinatoria, ponemos n, ponemos el 1, aquí, x, n menos 1, multiplicado por variación de x elevada a la 1. Ponemos el siguiente término, más combinatoria n, pongo el 2, y sería un x n menos 2 por variación de x elevada a la 2. Si se dan cuenta, sigue una secuencia, ¿no? En esto consiste lo que es la sumatoria de términos. ¿Ya? Aquí vamos a poner puntos suspensivos, ya no vamos a ponerlo todos. Y si nosotros seguimos la secuencia, van a darse cuenta que el penúltimo término y último van a ser los siguientes. Vamos a tener la combinatoria, ponemos n, y aquí sería n menos 1, porque recuerden que la sumatoria va desde un k igual a 0 hasta un valor n. O sea, vamos a tener como último término el valor n, ¿ya? De n menos 1 hasta llegar al valor n. Y tendríamos un x, n, menos n menos 1, ¿ya? Multiplicado por variación de x, n menos 1. Ahí está. Y el último término sería así. Combinatoria, n, n. Ponemos x, n menos n. Y aquí ponemos variación de x elevada a la n. Ya está. Y finalmente pondríamos menos el valor x a la n, ¿no? No nos olvidemos de este último término, ya que es muy importante. Ya vamos a poner aquí lo que corresponde su fracción, ¿no? Todo sobre variación de x. Ahí está. Miren, se ha hecho muy largo,
De repente ya por aquí se habrán confundido un poco, pero no es del otro mundo. Solamente hemos aplicado lo que es el concepto de sumatorias. Nada más siguiendo la secuencia de esta expresión que está aquí. Nada más. Eso es todo. ¿Listo? Ahora, vamos a tener en cuenta lo que es la combinatoria. La combinatoria es otra fórmula. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. Si nosotros tenemos la combinatoria de un n, aquí ponemos el k, que me representa así, un n factorial. Ponemos aquí el k factorial multiplicado por n menos k factorial. Esa es la fórmula correspondiente a la combinatoria. Y todo lo que estamos viendo aquí, finalmente, tendríamos que aplicarlo en cada uno de ellos. Listo, aquí tenemos una combinatoria. Aplicando la fórmula me quedaría así. N arriba factorial sobre, ponemos aquí 0 factorial por n menos 0 factorial. Listo, ponemos por x n menos 0, me quedaría n, y variación de x elevado a la 0, 1, simplemente se queda ahí. Más n1, combinatoria de n1, ponemos factorial de n, estamos aplicando la fórmula, miren, listo. Ponemos aquí 1 factorial, ponemos n menos 1 factorial, y ahí quedaría, multiplicamos por x n menos 1 por variación de x elevada a la 1. Seguimos aplicando la combinatoria, ponemos más, y aplicando la fórmula me quedaría n factorial sobre 2 factorial, n menos 2 factorial. Multiplicamos por x n menos 2 multiplicado por variación de x elevado a la 2. Más puntos suspensivos, como pueden ver, más la combinatoria tendríamos así. Sería un n factorial, miren, n factorial sobre n menos 1 aquí. Entonces tendríamos n menos 1 factorial multiplicado por n menos 1. Todo esto factorial. Ya estamos aplicando la fórmula, ¿ya? No hay que confundirse ahí. De repente podrían decir, hay muchos números, ya me estoy confundiendo, pero no. Hay que ir con paciencia nada más, ¿ya? Así son las demostraciones a veces. De repente podrían decir muchos números, pero no es nada del otro mundo. Solamente hay que tener paciencia nada más, ¿ya? Hay que ir en orden. Todo este orden que estamos viendo aquí es lo que recomiendo siempre, ¿ya? Ya sea si estás estudiando ingeniería o cualquier carrera, ¿ya? El orden es muy importante. Es por eso que en mis videos de este canal te das cuenta que siempre lo hago ordenado, ¿ya? No lo hago así en forma desordenada, porque eso es lo que aconsejo siempre. Continuando, tendríamos por x n menos n menos 1, que prácticamente ¿cuánto me quedaría? Ya vamos resolviéndolo. ¿Y cuánto me quedaría aquí? X n menos 1, aquí multiplica, se va a ir n menos n más 1, ¿de acuerdo? Se va y me queda simplemente x elevado a la 1. Hay que dejarlo ahí por mientras, ¿ya? Ponemos por variación de x n menos 1 más combinatoria, estos términos, n factorial, ponemos n factorial multiplicado por n menos n factorial, multiplicado por x n menos n, variación de x elevada a la n, y ponemos menos, ya que es muy aparte a la sumatoria, x elevada a la n. Muy largo, sí, de repente, vamos a ponerlo su fracción correspondiente. Esto de repente hemos sido muy minucioso en el sentido que he especificado las fórmulas y todo eso, pero para que vean más que todo de dónde sale, ¿ya? Porque si lo hago así rápido, luego de repente no lo entiendo, ¿ya? Variación de x. Bien, ahora lo único que nos queda es simplificar, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar y me quedaría así. Aquí 0 factorial, n menos 0, n factorial. Ya entonces aquí me va a quedar n factorial y n factorial. Por lo tanto, se simplifica. Me quedaría aquí 1, 1. Aquí 1. 0 factorial, recuerden que es 1. 1 por 1, 1. 1 entre 1, 1. O sea, 1 por x a la n. X a la n nada más. Miren cómo se va simplificando poco a poco. ¿Ya? Variación de x tiende a 0. Y ponemos aquí 1. 1 por x a la n. X a la n. Más, miren, vamos por acá. Aquí, esta expresión, n factorial, 1 factorial me queda 1. N menos 1 factorial. Allá, entonces esta expresión me conviene ponerlo así. N por n menos 1 factorial. Toda esta expresión sobre n menos 1 factorial. De tal forma, como estamos viendo, se van a simplificar. Se simplifica y me quedaría 1. 1 por n. Hay que ponerlo de frente, ¿ya? Para ahorrar espacio. Vamos a ponerlo de frente. Ya saben que saldría solamente nx. Ponemos el valor de n multiplicado por x elevada a la n menos 1 por variación de x. Ahí está. Más. Ahora esta expresión, de la misma forma, ponemos aquí n multiplicado por n menos 1
multiplicado ahora por n menos 2 multiplicado por factorial. Todo sobre 2 factorial n menos 2 factorial. ¿Qué va a suceder? Se va a simplificar estos dos y me quedaría n por n más 1 sobre 2, porque 2 factorial es 2, ¿de acuerdo? Entonces hay que ponerlo de frente nuevamente. Miren, me quedaría n por n menos 1 sobre 2. Multiplicamos x elevado a la n menos 2 multiplicado por variación de x elevado a la, ponemos aquí más puntos suspensivos, ahí está, más, y toda esta expresión. ¿Cómo haríamos para resolver este factorial, ¿no? Esta división de factoriales? Bueno, fácilmente, aquí tendríamos n factorial, aquí tenemos n menos 1, me conviene ponerlo así, n por n menos 1 factorial, ¿ya? Me conviene ponerlo así, pongo aquí la división, pongo n menos 1 factorial para que se simplifique, ¿de acuerdo? Y aquí ¿cuánto me sale? N menos n menos 1, ¿de acuerdo? Aquí ya lo hemos resuelto, esa operación arriba es igualito, me va a quedar así, ¿ya? Para que vean, menos n más 1, se va y me queda 1. Aquí 1 factorial. ¿Y 1 factorial cuánto es? Simplemente 1, ¿de acuerdo? Ponemos aquí 1. Se simplifica estos dos. ¿Y cuánto me queda? N entre 1, n. Lo borramos. Lo borramos simplemente. Toda esta expresión, ¿cuánto me sale? N. N multiplicado por x elevado a la 1. O simplemente x. Por variación de x elevado a la n menos 1. Ahí está. Más toda esta expresión. ¿Cuánto me sale? N factorial se simplifica, n menos n, me queda 0 factorial es 1, 1 entre 1, 1, o sea, me quedaría solamente esta expresión de acá. N menos n, 0, se van estos de aquí, x elevado a la 0, 1. Ah, ya, entonces aquí me sale 1, aquí me sale 1, 1 por variación de x elevada a la n, ¿no? Menos x elevada a la n. Pero aún así sigue siendo muy largo, ¿no? Van a decir, muy largo, profesor, muy largo la expresión, ¿no? Aún no veo la fórmula, ¿dónde está? Pues bien, van a darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Y es justamente lo que vamos a aplicar con respecto a la parte de límites, ¿no? Variación de x. Ahora, hay que darnos cuenta aquí lo siguiente. Aquí tenemos un menos x a la n y aquí tenemos un x elevado a la n. ¿Qué va a suceder? Ya sabemos que se va a eliminar, ¿no? Fácil aquí. Se va simplificando cada vez más, ¿no? Se simplifica. Ahí está. Se anula. Me quedaría toda esta expresión que está aquí. Lo vamos a copiar. ¿Ya? Variación de x. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vemos que cada término aquí en el numerador está siendo multiplicado por variación de x. Por variación de x. Por variación de x y por variación de x. Entonces me conviene sacarle un factor común que viene a ser variación de x. ¿De acuerdo? Vamos a sacar el factor común y tendríamos variación de x multiplicado por esta expresión que está aquí. Abro paréntesis y digo así. N por x n menos 1 más n por n menos 1 sobre 2 multiplicado por x n menos 2 por variación de x nada más. ¿Ya? Variación de x por variación de x me sale una variación de x elevado al cuadrado. Ahí está. Pongo más puntos suspensivos más... Aquí tendríamos n, x, multiplicado por variación de x. ¿Cuánto sería para que me dé n menos 1? Simplemente variación de x, n menos 2. ¿De acuerdo? N menos 2. Multiplicado, aquí se va y me queda n menos 1. Más, finalmente, para que me dé n, ¿cuánto sería? Sería variación de x elevado a la n menos 1. Cierro paréntesis. Todo sobre... variación de x. Como pueden ver, ya lo están viendo, se va a tener que simplificar. Ahí está, ¿no? Ya lo visualizaron. Se simplifica. Y me quedaría toda esta expresión que está aquí. Nuevamente lo vamos a copiar. Bien, ahora sí me quedó de esta forma. ¿Qué estoy observando aquí? Estoy observando que el primer término no tiene variación de x. ¿De acuerdo? Una potencia y variación de x no tiene. Los demás sí tienen, miren. Variación de x, obviamente aquí puntos suspensivos sí va a tener, aquí también tiene, aquí también tiene. Y nos damos cuenta aquí que el límite hace referencia a una variación de x tiende al valor 0. Entonces cuando hablamos de que la variación de x tiende a un valor 0, me está diciendo que la variación de x es un valor muy pequeño. Y si nosotros multiplicamos, por ejemplo, cualquier número, ya sea un número 10, por ejemplo, un número 11, cualquier número, multiplicado
por un número muy pequeño que sería 0,0001, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con este número 11? Se va a hacer muy pequeño. Si nosotros multiplicamos cualquier número por un valor muy pequeño, es decir, un valor cercano al 0, lo que va a suceder es que se anule. O sea, tiende a este valor al 0, lo anula prácticamente. Y es justo lo que va a suceder aquí. Variación de x tiende a 0, o sea, variación de x es valor muy pequeño. Un valor muy pequeño multiplicado por cualquier número, ¿qué va a pasar? Lo va a anular, ¿no? Tiende al valor 0. Aquí también. Así sea variación de x o alguna potencia, siempre lo va a anular. 0. Aquí también 0. Vamos esto. Y al final, miren qué me va a quedar. Me va a quedar nx a la n-1. O sea, el límite, miren. El límite, variación de x tiende a 0 de nx n-1. Pero como aquí no tenemos ninguna variación de x, esta expresión debe tomarse como una constante. Al tomarse como una constante, ¿qué pasa en los límites? Va fuera del límite, por lo tanto me quedaría solamente esta expresión. N, x, n-1. Se va el límite. ¿De acuerdo? Solamente me quedo con la constante, que es esta expresión. Y finalmente, ahí está la demostración de la fórmula. Un poco largo, como les decía al inicio, de repente, ¿ya? Pero he sido detalloso en ese sentido de la aplicación de fórmulas que hemos visto aquí, ¿no? Vamos a hacerlo menos zoom. Miren, muy largo, ¿ya? Pero hemos aplicado aquí lo que es el binomio de Newton, la combinatoria, ¿ya? Ahí lo tienen. Recuerden siempre ser ordenados. De repente muy largo el ejercicio, pero así es. Así es, hay que acostumbrarse a eso, a hacerlo ordenadamente, ¿ya? Para que puedan entender lo que están haciendo. Es lo que siempre recomiendo, ¿ya? Traten de ser ordenados, traten de ser muy detallosos en ese sentido, para que puedan entenderse lo que están haciendo, ¿no? Imagínense si yo lo hago muy desordenado, ¿no? No voy a entender lo que estoy haciendo y me confundo, y posiblemente en un examen me confunda, y no solo porque no sepa, sino porque lo hago muy desordenado, ¿de acuerdo? Ahí está. Eso sería todo con respecto a este video. Si te ha gustado, por favor no olvides dar un like, que ayuda mucho al canal, y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.